Bueno, esta tarde se discuten dos proyectos muy importantes acá en la Cámara de Diputados. Queríamos saber su opinión. Sí, bueno, en principio esta reforma del Código Electoral nosotros la vamos a votar en contra porque nos parece que después de una fundamentación acerca de la modernización de los soportes del DNI, la modernización de no sé qué, la modernización de no sé cuánto, en realidad lo único que introduce es esta idea de que se va a votar con el DNI tarjeta, donde se entrega un troquel. Estamos hablando de 28 millones de electores que van a tener un papelito por el cual, si no lo presentan a lo largo de todo un año, no pueden hacer trámites, etc. Así que empecé a pensar en lo que va a ser esa pérdida de papelitos, etc. Por un lado. Por otro lado, esta idea de que los fiscales no pueden votar en la mesa en la cual están fiscalizando, lo cual para los partidos más chicos que no tienen aparatos es... Y el tercero es que después de tanta modernidad y tanta tecnópolis, que es lo que nos dije, seguimos utilizando el mismo método de la época de Barceló en Avellaneda. Entonces me parece que verdaderamente acá no hay ninguna modernización porque no se garantiza el hecho de estos émulos de Barceló, que sabemos que existen, sabemos lo que significa sobre todo para los sectores más necesitados, que le repartan una boleta marcada, le dan una zapatilla y la segunda zapatilla se la dan si la boleta aparece en la urna. Es decir, una cantidad de hechos, además de, por ejemplo, para nosotros, en muchos lugares, 7 de cada 10 urnas no traían nuestra boleta, por lo tanto teníamos problemas como teníamos pocos fiscales además, etcétera. Es decir, toda América Latina prácticamente tiene voto electrónico, boleta única, alguna de las formas más modernas. Acá se nos habla de modernidad y reitero, llegás a la forma más retrasada, que es estas boletas de papel, con todas las posibilidades de fraude que tienes. En ese sentido, la Presidenta había hecho una defensa de la militancia a partir justamente de esta llevar la boleta, controlar fiscales. Yo lo que le decía es, para todos aquellos que han militado en épocas en que no había boletas electorales porque no había democracia, se sabe que la militancia se puede hacer llevando boletas, llevando volantes con los compañeros, etcétera, etcétera, para instruirlos para que vayan. Entonces, que no nos vengan a plantear como una cosa romántica esta de repartir boletas marcadas, porque sabemos que en muchos casos la movilización de los sectores que reciben planes tienen como una de sus obligaciones concurrir a actos electorales arrastrados. Entonces, y esto es un insulto a la dignidad de los sectores más necesitados, porque tienen un derecho, no es una dádiva que le dan. Y por lo tanto, si sabemos que existen estas prácticas clientelísticas absolutamente aberrantes, porque, reitero, insultan la dignidad de los sectores más necesitados, este tipo de boletas favorece la continuidad de eso y por eso estamos absolutamente en contra. El segundo tema sería la inclusión del femicidio, ¿no?, dentro del Código Penal. No, del femicidio estamos totalmente de acuerdo, eso fue, me parece muy bien discutido, muy en profundidad. Evidentemente es un fenómeno que al menos, no sé si está adquiriendo una mayor magnitud, pero sí una mayor visibilidad. Es grave y entonces esta inclusión de prisión perpetua y que no tenga el agravante de, digamos, la conmoción emocional, me parece que es clave, porque este drama es muy fuerte. Ha habido el año pasado 282 casos de asesinato de mujeres por parte de parejas, exparejas, etc. Y es un fenómeno especialmente que se da en las ciudades grandes. O sea, vos sabés que la magnitud es mayor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, después en la provincia de Buenos Aires, después en Córdoba y después en Rosario. Entonces nos parece que sí, que hay que ajustar el Código Civil, sobre todo porque este tema de la mujer golpeada, la mujer agredida, hay un promedio de 10 años en los cuales estas mujeres quedan entrampadas y por lo tanto, si bien esto tal vez no lo va a solucionar, porque en realidad hay que buscar las formas de ayudarlas y sacarlas de ese entrampamiento antes de que suceda, el hecho de poner penas más altas me parece que es correcto y lo vamos a apoyar. Y por último, bueno, el gran tema de la semana, que es la expropiación de YPF. Han tenido manifestaciones a favor, un poco tu opinión de esto. Bueno, ¿cómo no vamos a tener manifestaciones a favor si hace 20 años, desde 1992, que venimos diciendo que hay que estatizar, no solamente el sector de Repsol y YPF, hay que estatizar el petróleo en Argentina. Y esto
esto me parece que es un paso importante porque es un punto de inflexión en la tradición política del kirchnerismo, ¿no? No solamente el apoyo desde el año 92 a la privatización, sino el hecho de la gestión concreta de estos últimos 9 años de una política energética que para nosotros ha tenido resultados catastróficos que están a la vista. Reitero, este es un primer pasito, espero que sea el primer paso de un camino hacia la estatización y nacionalización, hacia la conformación de una empresa pública de petróleo y gas, o de petróleo, que es otra de gas, pero pública en el sentido que sea autónoma, o sea, dependiente del Estado, pero autónoma para que no esté sometida a los vaivenes y no se transforme en una caja de los distintos gobiernos de turno, sea el que sea, y por otra parte con un fuerte control social de trabajadores, técnicos, usuarios, si se puede universidades, es decir, el máximo de transparencia, representantes de las provincias, etcétera, para recuperar este recurso estratégico, porque haciendo un primer gran acto anti-kirchnerista, digamos, en lo que fue la tradición de los últimos kirchneristas de los últimos 20 años, la misma presidenta demostró que todos los países del mundo que tienen petróleo verdaderamente hace la estatización. Así que si al final nos hicieron caso, esperemos que nos hagan caso en el resto del camino que falta. ¿Pudo ver la exposición de Axel Kicillof ayer, que fue muy comentada? Sí, vi la exposición. Lo único que a mí me llama la atención es que en esa exposición, que ha tenido momentos muy críticos respecto del comportamiento de Repsol, pareciera ser que en este país gobernaba Napoleón Bonaparte y que el ministro de Vido en realidad se dedicaba a vender pochoclo en la calle, o sea, como que no tenía absolutamente nada que ver, y acá se lo nombra interventor de una empresa a la cual permitió en los últimos años cometer estos vaciamientos que ellos mismos denuncian. Entonces, hay un problema con el ministro de Vido, ha habido un problema en los trenes, ahora hay un problema en el petróleo, se hacen denuncias de su gestión, entonces es un reconocimiento, por una parte, y me parece bien reconocer errores, de la errática, errónea y catastrófica política energética del gobierno, pero no pongamos a apagar el incendio a quienes tiraron los focos. Bueno, y por último, entonces van a acompañar... Vamos a acompañar porque te das cuenta que, ojo, acompañar con cierta reticencia, no vaya a ser que suceda, como sucedió con la ley de medios, que la democratización finalmente fue entendida como un medio para crear lo que nosotros llamamos el amigopolio K, es decir, entregarle los medios a los distintos amigos del poder. No sea que esta estatización de YPF, que no sabemos por qué, no se lo toca Eskenazi, que efectivamente, gracias a un acuerdo hecho con el presidente Kirchner, en los últimos años no hizo inversiones porque pagaba con las utilidades la compra de una empresa que la hizo sin un peso, no podrías haber comprado vos o yo en esas condiciones. ¿Por qué no se toca eso y no vaya a ser que aparezcan los desconocidos de siempre, el grupo Villa Manzano, Bulgeroni, Cristóbal López, etcétera, y se nos haga ahora un amigopolio acá en el área del petróleo?